Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Jessica Graciano, estudiante de Regencia de Farmacia. En este caso vamos a hablar un poco sobre las unidades trabajadas durante todo el curso de primeros auxilios. En la unidad 1 pudimos analizar e identificar parte de la situación problema para una atención prehospitalaria. Qué hacer y qué no hacer en cada situación de emergencia. Vimos los principios generales de los primeros auxilios y conocimos que existen 3 principios básicos que deben tenerse en cuenta siempre que se vaya a prestar ayuda a una persona, pero son especialmente importantes cuando se trata de ayudar a las víctimas de un accidente. El primero de estos es proteger. Antes de prestar cualquier atención, es necesario valorar si la escena donde está ocurriendo el accidente es segura. Se trata de protegerse y proteger a la víctima. El objeto es evitar que la persona que va a prestar auxilio se dañe y que no se agraven las lesiones de la víctima. El segundo sería alertar. Una vez que se determina en qué lugar es seguro, debe alertarse a los servicios de emergencia, brindando toda la información como lugar donde está ocurriendo la emergencia, qué tipo de urgencia es, qué tipo de riesgo hay, como presencia de vertidos de aceite, combustible, tóxicos, incendios, amenazas de derrumbe, etc. Número de víctimas y estado de las víctimas, y entre otros datos importantes. El tercero es socorrer. Esta es la finalidad principal de los primeros auxilios, pero para hacerlo debemos tener conocimiento de estos. Hay que hacer un recuento de víctimas para saber si hay alguno desaparecido o atrapado en algún lugar. Evitar atender primero a la persona más alterada. Limpiar la ropa del accidentado y liberarle de la ropa que pueda oprimirle. Observar si el herido está consciente y respira con normalidad. Si no es así, se le debe movilizar lo menos bruscamente posible para iniciar las maniobras de resucitación. Hay que comprobar si sangra por alguna herida, si presenta hemorragia, se colocará un paño u otra prenda y se presionará directamente. Durante al menos 10 minutos. No se moverá el accidentado a menos de que corra peligro su vida. Mantener el herido caliente, tranquilizar a la víctima, no dejar solo el accidentado, entre otras cosas más que se deben hacer cuando se prestan los primeros auxilios. Bueno, esto fue un poco de lo que vimos en la primera unidad. Por medio de unas encuestas también pudimos tener acercamiento con los encargados de prestar estos servicios en los centros de salud. Pudimos conocer un poco cuáles son las maniobras que hacen ellos al ingresar la persona herida, si las están haciendo de acuerdo a cómo se debe, si están cumpliendo con todo lo debido. Y por medio de esa encuesta que hicimos pudimos ver que no siempre, en todos los casos, se cumple con lo que es necesario para los primeros auxilios. Bueno, en la unidad 2, fase 3, articular y comprobar la atención prehospitalaria. Por medio de una investigación podemos conocer los protocolos diseñados para la presentación de primeros auxilios, atención médica prehospitalaria en situaciones de vulnerabilidad de víctimas de minas antipersonal, municiones sin explotar o artefactos explosivos improvisados. Conocimos que la mutilación es la primera calamidad que sufre la víctima, produciendo una incapacidad permanente o total desprendimiento de las lesiones que ocasionen la detonación del artefacto explosivo. Y también pudimos conocer que la supervivencia de una persona después de un accidente por una mina antipersonal requiere de atención inmediata después del accidente, recibiendo los primeros auxilios, evacuando la zona de riesgo, estabilizándolo, aplicándole los medicamentos requeridos y transportándolo hacia el hospital para el diagnóstico y tratamiento médico pertinente. Y vimos que en muchas ocasiones se complica el transporte de la víctima por lo alejado de la zona donde ocurrió el accidente, y por esa razón muchas de las víctimas mueren esperando el traslado hacia el hospital. Entonces, por medio de este trabajo también pudimos como ver cuáles son los actos o las acciones de primeros auxilios que podemos prestarle a una persona que ha sufrido este accidente de mina antipersona, teniendo siempre presente que lo primordial es transportarlo a un centro de salud cercano porque son lesiones graves que pueden llevarlo hasta la muerte.
En la unidad 1 y 2, fase 5, ya en la fase final, hicimos el proyecto final de atención prehospitalario. Hicimos la verificación de la apropiación de los conocimientos del primer respondiente mediante la generación de aportes críticos a los resultados del proyecto de investigación sobre mordeduras de serpiente. Vimos cómo se debe actuar y qué pasos se deben seguir para lograr salvar la vida de las personas que han sido mordidas por una serpiente sin poner en riesgo su integridad física. Vimos cómo debe ser tenido en cuenta el traslado del paciente mordido por serpiente y que debe ser lo más pronto posible. Conocimos la importancia que las personas que están cercas o que vivan en zonas de mayor incidencia y riesgo reciban instrucciones precisas de cómo actuar y cuál es el protocolo correcto a utilizar para marcar la diferencia entre la conservación o pérdida del miembro afectado e incluso la vida de la persona mordida. En este caso, pudimos trabajar recomendaciones que se debe hacer a las personas que viven en zonas de alto riesgo, personas que viven quizá en el campo, que corren más riesgo por una mordida de serpiente. Aprendimos qué se debe hacer en estos casos y también tuvimos en cuenta que debe ser siempre primordial llevarlo al centro de salud. Entonces aprendimos qué maniobras de primeros auxilios podemos utilizar en estos diferentes casos, tanto en la unidad 2 como en la unidad 1 y 2 final, que es esta investigación sobre mordedura de serpiente. Bueno, estas fueron las 3 unidades que trabajamos durante todo el curso. La verdad, aprendí mucho sobre primeros auxilios, no tenía prácticamente nada de conocimiento. Me parecieron muy interesantes los trabajos y quedé muy a gusto con todo el contenido. Muchas gracias.